En los últimos siglos vivimos innovaciones increíbles que se materializaron en las tres grandes revoluciones industriales. Aprovechamos el poder del vapor, el poder del agua, después descubrimos la electricidad y todo eso cambió nuestro mundo para siempre. Hoy estamos en el medio de una revolución tecnológica, la cuarta revolución industrial, que está cambiando la forma que vivimos, que trabajamos y que nos relacionamos. Hace unos años tuve la suerte de estar en Singularity University, la Universidad de Google y la NASA. Para algunos el Disney Nerd, no sé por qué lo dicen. Y en ese lugar tuve la suerte de conocer personas de 50 países distintos haciendo proyectos increíbles. Por ejemplo, construyendo robots que levantan piedras después de terremotos, como el robot que está ahí. El robot es el del medio, aclaro por las dudas. O, por ejemplo, fabricando carne en laboratorios. Y todos esos avances que nos encantan en materia de biotecnología, inteligencia artificial, robótica, todo eso existe solamente por el crecimiento exponencial de los datos. Antes los datos eran bastante difíciles de conseguir, eran caros de almacenar. Yo me acuerdo trabajando en una empresa muy grande que me decían, vamos a dejar de almacenar esta data para empezar a guardar esta otra. Hoy eso ya no pasa más, porque cada vez es más barato almacenar datos, generando historia de casi todo lo que querramos. Y eso mismo hace que estemos duplicando la información que generamos cada 3 años. Y genera un fenómeno conocido como el Big Data. Piensen que el 90% de la información de toda la historia de la humanidad se generó en los últimos 2 años. Por lo tanto, los datos están ahí, pero no es suficiente. Hay que hacerles buenas preguntas a los datos. Entonces, para gobiernos, para empresas, para instituciones de todo tipo, es vital pensar, ¿para qué quiero usar los datos? ¿Qué preguntas quiero responder? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis problemas? Eso genera algo bastante concreto y que puede poner a los datos a trabajar para resolverlo. Los datos son tan buenos como las preguntas que les hacemos. Ahí es donde aparece lo más interesante de todo esto, que es la ciencia de datos. La ciencia de datos, o análisis de datos avanzado, o data science, es para algunos como estadísticas nada más, y para otros es como la nueva electricidad. Eso que está transformando todas las industrias que conocemos. De alguna forma, los científicos de datos trabajan con todo tipo de datos, grandes volúmenes, medianos, pequeños volúmenes de datos, y con eso hacen diferentes cosas. ¿Qué datos usan? Datos de redes sociales, datos de los móviles, de los teléfonos, GPS, las compras que hacemos. Toda esa data se analiza y sirve para resolver problemas complejos. Yo hace 2 años, junto a 2 amigos, justo hoy cumplimos 2 años, les mando un saludo si están viendo, estamos trabajando con estas tecnologías todos los días, que me parecen súper cancheras, ¿no? Por un lado, el científico de datos tiene un perfil bastante particular. Se supone que los que trabajamos con esto somos buenos resolviendo problemas con estadística, matemática, lógica, no sé de qué se ríen. Y por otro lado, según la prestigiosísima Universidad de Harvard, tenemos la profesión más sexy del siglo XXI. Yo no sé si es la profesión más sexy, me gusta mucho lo que hago, pero dudaría si es exactamente eso, ¿no? Sí es interesante pensar qué cosas puedo responder con los datos. El punto de la ciencia de datos es cómo hago para encontrar valor en ese enorme mar de datos que sirvan para responder preguntas y para solucionar problemas que permitan que las organizaciones tomen mejores decisiones. Por ejemplo, las empresas nativas digitales, los gigantes que todos conocemos como Spotify, Google, Mercado Libre, tienen en el corazón, en el centro de sus proyectos, los algoritmos, que son los que permiten hacer la diferencia. Por ejemplo, Netflix toma el análisis de toda su plataforma y genera recomendaciones. El 75% de los usuarios de Netflix mira las recomendaciones que les hacen. Entonces, una buena pregunta es, ¿cómo hacen para hacer recomendaciones tan precisas y que de alguna forma reemplacen todo lo que se conocía, ¿no? Esas recomendaciones las hace
analizando lo que hacemos y nuestro comportamiento en la plataforma. Por ejemplo, si miramos desde un móvil, si miramos desde una tele, qué horarios, qué actores nos gustan más. Todos esos datos se analizan y se aplican técnicas de ciencia de datos, específicamente una que se llama Machine Learning. Machine Learning o aprendizaje automático estudia la historia de lo que hacemos y hace proyecciones a futuro, predice el futuro a partir de los datos históricos. Eso es clave en todas las empresas de hoy. De hecho, antes se decía que las empresas que no incorporen ciencia de datos iban a perder competitividad. Hoy se dice que pueden desaparecer si no lo hacen. Y una cosa que siempre me llamó la atención es pensar cómo hago para aprender de esos grandes monstruos digitales y traer buenas prácticas a organizaciones más tradicionales. Creo que es un desafío que todos queremos asumir. Por ejemplo, si hablamos de una universidad, la universidad podría analizar mejor los datos de sus estudiantes, por ejemplo, para evitar que abandonen las carreras. Si nosotros pudiéramos mirar las características que identifican a los grupos que abandonaron, por ejemplo, si llegaban tarde a un examen, si venían de una zona específica, si cursaban en tal horario, podríamos intentar compararlos con otros grupos de estudiantes y dar alertas, es decir, este grupo tiene un alto riesgo de abandonar y que los directivos tomen una decisión basada en datos. Básicamente, lo que estamos hablando es hacer análisis de patrones de comportamiento, igual que hace Netflix. De la misma forma, podemos mejorar el rendimiento de las organizaciones con las técnicas de Data Science. Eso es un simple ejemplo de cómo podemos aplicar ciencia de datos para resolver problemas reales. Lo interesante de esto, si se fijan en este gráfico, es los perfiles distintos que podemos tener cuando hablamos de estas técnicas. No solamente tienen que saber de tecnología, sino que además de matemática y de entender modelos de negocios diferentes, de saber comunicar esos hallazgos, eso lo convierte en un perfil súper específico y muy buscado por todas las empresas. Les quiero decir que hoy es una de las profesiones con pleno empleo en todo el mundo. Y más piensen las posibilidades que hay, que estamos analizando menos del 20% de la información que existe. ¿Cuántas posibilidades más tendremos en estas industrias? Yo creo que si hablamos del pasado, fíjense lo viejo que soy, que cuando empecé a buscar trabajo, me acuerdo que busqué trabajo en los diarios, ¿no? Buscaba los avisos, y uno de los requerimientos que pedían para los puestos era saber navegar en Internet. O sea, había que estudiar para navegar en Internet. Hoy parece una obviedad, todos sabemos hacerlo. De la misma forma, en los próximos años, todos vamos a tener que saber analizar datos, por lo menos de una forma básica. Por eso las universidades están empezando a ver eso, están creando nuevas carreras. Hoy hay un montón de cursos, hay maestrías, hay diplomaturas. Nosotros podemos hacer, si queremos trabajar de esto, carreras técnicas como ingeniería en software, en informática, estadística, matemática, o algo menos técnico, por ejemplo, como marketing o administración de empresas, y después hacer un curso de posgrado para especializarnos en esto. Eso nos está demostrando todo el futuro que se viene respecto a esto, y creo que algo que me interesa muchísimo es la diversidad de los perfiles que están acá adentro. No es un perfil netamente técnico. A mí en particular me encanta, porque yo soy ingeniero, pero también estudié periodismo, entonces en muchos trabajos que hice era mirado medio de raro, ¿no? De costado, porque tenía intereses bastante diferentes. Hoy eso no solamente es algo aceptado, sino que también es deseable que en los proyectos de ciencia de datos haya esa diversidad de visiones. Y pensando un poco en el futuro de todo esto, les quiero decir que para 2025 se espera que estemos generando 163 zettabytes. 163 zettabytes es el equivalente a ver el catálogo de Netflix 500 millones de veces. Ya deberían estar haciendo pochoclo acá, para llegar. Eso es una de las cosas que se espera, y además va a haber ciertos factores que incidan en el enorme crecimiento de los datos que vamos a vivir. Fíjense, por ejemplo, no sé si escucharon hablar de Internet de las cosas o de los objetos conectados. Cada vez vamos a tener más cosas conectadas a Internet, desde una cafetera hasta un auto. Todo eso generando datos. Vamos a tener teléfonos móviles conectados a Internet con 5G, navegando muchísimo más rápido que hoy. Y también va a haber un crecimiento de este tipo de computación, la computación cuántica, que de alguna forma va a ir reemplazando a la computación tradicional que tenemos hasta hoy.
Eso va a hacer que el Big Data quede chico y va a venir una nueva era, la era del huge data o de datos enormes. Estos datos enormes no se van a preocupar más de cómo obtengo los datos. Se van a preocupar directamente de cómo hacer para mejorar productos, mejorar servicios y mejorar experiencias. Y van a ser el principal activo de todas las organizaciones que quieran transformarse digitalmente. Pero les quiero decir que no tengan miedo, porque las profesiones tradicionales no van a desaparecer con todo esto, sino que se van a tener que empezar a complementar mucho más con la tecnología. Y principalmente pensando en que la data se convertirá en la madre de todas las megatendencias que están sucediendo. La data como centro de todas las transformaciones digitales. Y cuando les digo de cómo nos podemos complementar, les sugiero este enfoque. Por ejemplo, podríamos dejar de ver un poco más a la tecnología como Terminator, ¿no? Como el destructor de la humanidad, y empezar a verlo un poco más así, como Jarvis de Iron Man, que lo ayuda a cumplir con sus misiones. Después, Tony Stark no le hace caso, ¿no? Pero no importa, la información se la da. Son las dos visiones que podemos tener. Yo creo que la segunda de un complemento es mucho más rica. Y además, por otro lado, yo creo que el comportamiento humano y el conocimiento humano, la empatía, la creatividad, la capacidad de resolver situaciones inesperadas nunca va a dejar de ser necesario. Y si todavía no los pude convencer de que se metan en este mundo de los datos, les quiero recordar 3 cosas. La ciencia de datos es una de las profesiones más buscadas del mundo. Se duplica la cantidad de datos que generamos cada 3 años. Y lo más importante de todo, es la profesión más sexy del siglo XXI. Muchas gracias.